Reencuentro. Tenemos que hablar. Ciudadanos, bienvenidos al episodio 17 de Contrapropuesta y este es el menú de la semana. La primera nota, nuevo virus del bienestar, Culiacán bajo fuego otra vez y resulta que pues en Culiacán otra vez el crimen organizado haciendo de las suyas por esta disputa que mantiene los mallitos, les dicen así ahora, a los simpatizantes o trabajadores, no sé cómo llamarle, del Mayo Zambada y los chapitos. Se están peleando el poder del cártel y pues también la plaza. La segunda nota, consumatum est, porque ya promulgó el presidente de la República la reforma del Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, y pues vean, aquí platicamos de algunos detalles, de algunas cosas, justo lo hizo el 15 de septiembre, cual si fuera Porfirio Díaz. Y la tercera nota, el niño nació vivo, porque se los hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Va Andy López Beltrán a ser presidente para 2030, no lo sabemos, pero lo que sí es que su papá lo está perfilando y lo están empujando. Imagínense nada más, su papá ya dio la bendición y su padrino terminó siendo Félix Salgado. Imagínense nada más la clase política que tenemos. Esto y más es lo que vamos a ver en Contrapropuesta, así es que quédense a verlo y sigan adelante. Contrapropuesta. Vemos noticias en todas partes, mesas de debate y opinión y periódicos que nos informan de acuerdo con el lado en el que están. Pero no había un medio ciudadano, un medio hecho por personas como tú o como yo, que buscamos ver las cosas desde su justa dimensión y sin que nos influyan las ideologías. Simplemente hacer un diálogo ciudadano entre ciudadanos. Yo soy Rafa Acevedo y les doy la más cordial bienvenida al episodio 17 de la tercera temporada de Contrapropuesta, un podcast 100% ciudadano donde nuestra única línea editorial es la realidad que vivimos y percibimos como mexicanos y no la que nos venden estos pinches políticos corrientes de todos los partidos e ideologías que tenemos hoy en día. Este podcast ciudadano lo grabamos en martes y luego Monse Chávez, que es nuestra productora, le echa unos polvos mágicos y lo publicamos entre miércoles y jueves en YouTube, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. En YouTube, busquen mi canal que es @rafa.acevedo o pongan Contrapropuesta en el panel de búsqueda. Y es que en el transcurso del podcast escondemos una palabra clave y se van a dar cuenta porque va a sonar esto. Palabra clave. Después de habernos enviado su palabra clave en el link que se encuentra en la descripción del video, vayan el viernes a las 18 horas a mi TikTok, a mi cuenta que es @racevedom, donde abro un live en el que armamos un panel ciudadano de opinión. Así que súbanse a platicar conmigo y otros ciudadanos de las notas que tocamos en este episodio y los invito, porque estemos de acuerdo o no, tenemos que hablar. Y eso solo podemos hacerlo en Reencuentro, una iniciativa plural de ciudadanos que trabajamos y hacemos Horas México porque queremos una nación próspera, libre y unida. Para cuando escuchen en plataformas este episodio de Contrapropuesta o lo vean en Spotify o incluso en YouTube, será miércoles 18 de septiembre de 2024 y por lo tanto faltarían 105 días para que termine el año y 14 días para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se empiece a preparar para dar el grito de la independencia de México, pero en la chingada. Anuncios parroquiales. Y bueno, ciudadanos, como ya les dije, bienvenidos al episodio 17 de Contrapropuesta. Oigan, pues, anuncios parroquiales, como siempre, ¿no? El primero de ellos es que la semana pasada no tuvimos Contrapropuesta, pero tuvimos el lanzamiento de quizás, o sea, ahora que ya entraron a mi canal de YouTube, busquen ahí un video que dice, un primer video dentro de una playlist que dice Botón de Pánico. Los que no lo hayan visto, vayan y véanlo. Y justo por eso tuvimos el lanzamiento de Botón de Pánico y no publicamos el Contrapropuesta, el episodio 17, que es este. No lo hicimos. Y bueno, ¿por qué? También les vamos a dar una explicación de por qué. Decidimos, la productora y su servidor, que pues también necesita la productora tener un espacio para hacer otras cosas que ella tiene planeadas, que no se las voy a adelantar porque eso le toca a ella. Pero lo que quiere hacer
lo que estamos haciendo, es hacer dentro de un mes, las 3 primeras semanas van a ser de contrapropuesta, o sea, episodio tal, tal y tal. Y la 4ª semana va a ser de Botón de Pánico. Botón de Pánico, véanlo, es un video donde tratamos de acercarnos a la gente, a los que importa que hablen, que son los ciudadanos, son ustedes, los que viven las cosas, las causas, los efectos, todo. Entonces queremos ir, y en este caso, esta primera entrega de Botón de Pánico fue acerca del Poder Judicial, de la reforma, fue antes de que ya promulgaran la reforma y todo, de hecho creo que se acaba de aprobar. Y bueno, pues tenemos testimonios, véanlo, no tiene desperdicio, como siempre decimos, denle like y por favor compartan, sobre todo compartan, porque es un documento para informar de qué se trata el Poder Judicial y sobre todo de la realidad que ahorita vamos a platicar en parte de este episodio. Entonces, la realidad del Poder Judicial. Entonces, compártanlo, por favor, también porque, pues, ciudadanos, se vienen tiempos complicados, se vienen tiempos difíciles. Ahorita platicamos de eso, pero bueno, esto es en lo que la nueva dinámica de contrapropuesta, así es que no se pierdan este nuevo producto y no se pierdan los siguientes que vienen, que también están cañones, este nuevo producto que es Botón de Pánico. Hay uno más que tengo que aterrizar muy bien, pasarle a la productora a la revisoría y ya nos pueda dar su luz verde y proceder. Sin embargo, seguimos ahorita con contrapropuestas, seguimos con los lives, seguimos con Botón de Pánico, que va a ser mensual. Y bueno, pues, siguiente anuncio parroquial. Reencuentro diario, como siempre, de lunes a viernes, alrededor de las 9 de la mañana. Cerramos entre 11:30 y 12. Sí ha estado muy cargada la información. Estas últimas semanas sí han estado bastante complicadas, llenas de información por todo lo que está pasando. Pero bueno, vayan y échenos una vuelta, pónganos de radio si no nos pueden ver. Reencuentro diario de lunes a viernes, ya sea en mi cuenta que es @racebedom o en la cuenta de la productora que es @montsechavezg. Y también nos acompaña mi querida Cao que da los deportes, @yescasal. ¿De qué se trata? De leer las principales portadas de circulación nacional, damos un poco de opinión, damos un poco de aterrizaje porque hay muchas cosas que mucha gente no entiende y nosotros con todo el gusto del mundo y el cariño se las explicamos traduciéndolo al lenguaje ciudadano. Entonces, sin sesgos, sin cosas raras, esto es Reencuentro Diario, los esperamos como ya les dije de lunes a viernes. Y el último anuncio parroquial que más bien es una pequeña editorial quizás de un minuto y medio es: México ha muerto, ¡viva México! Feliz cumpleaños a esta gran nación, feliz cumpleaños a todos ustedes, por supuesto, que hacen de esta nación algo maravilloso. Una reforma al Poder Judicial complicada. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. Ahora que platicamos con los jueces, con los magistrados, cómo veo que se están moviendo las cosas y sobre todo el clamor social, ¿no? Que sí son muchos los que están a favor de la reforma judicial por las razones equivocadas. Y eso es gravísimo. Estamos quizás, no me gusta pensarlo así, pero quizás estemos en el punto de no retorno. Es muy complicada la situación y sobre todo en la parte de medios de lo que hacemos también se va a poner muy complicada, por lo que les hemos venido pidiendo a lo largo de nuestros espacios, de nuestros lives, de todo lo que hacemos, que nos compartan en todos los medios, en todo lo que se pueda, que den like, todo eso. Y no porque queramos hacernos famosos ni nada, sino porque este espacio, y se los digo dándoles mi palabra, este espacio es total y absolutamente ciudadano. Somos gente que, en el caso de Montse, sí es profesional y en el tema de la comunicación. Yo soy abogado, a lo mejor un poco en el tema de la información también. Habemos mucha gente en Reencuentro que estamos ofreciendo lo que tenemos, nuestros talentos. Por eso es que nos jactamos, porque es real, de que este es un medio ciudadano. Y cuando empiecen a avanzar ciertas cosas, pues creo que se va a poner complicado, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, los nuevos valores que tienen en Atypical TV, ya vimos los valores que tienen del otro lado. Nosotros tratamos de ser lo más objetivos posibles. En muchas de las ocasiones, sin afán de ser presumido, lo logramos, porque estamos dando una opinión equilibrada y la neta es que si
También somos apasionados, también ustedes me han visto aquí en Contrapropuesta bastante apasionado y todo. Sin embargo, bueno, les pido por favor que me ayuden a compartir, perdón por ahorita mi perra, pero bueno, les pido por favor nos ayuden a compartir, nos ayuden a dar like, y esto es lo que quería comentarles. Finalmente les digo, México ha muerto, viva México, feliz cumpleaños México. Y bueno, con esto, ¿qué les parece que nos vamos a la información? Primera nota. Nuevo virus del bienestar. Culiacán bajo fuego. ¿Otra vez? Ciudadanos, esta primera nota a la que yo titulé Nuevo virus del bienestar, Culiacán bajo fuego, otra vez. Y es que los mexicanos no podemos concebir el crimen organizado como lo conocemos sin la historia de Culiacán con estos criminales. En lo particular, en lugares como Badiraguato y otros que han visto nacer a narcotraficantes como Miguel Ángel Félix, Joaquín Guzmán Loera y por supuesto Ismael El Mayo Zambada, quien por primera vez en toda su vida criminal, ya no digan que se encuentra detenido en una cárcel de Estados Unidos, sino que se encuentra en una cárcel. Y detenido sin el gobierno mexicano, y a pesar del gobierno mexicano, sobre quien ya hemos ido viendo y lo hemos venido hablando en episodios anteriores, no cuenta más con la confianza de su socio comercial número 1. Y es que la detención del Mayo ha puesto de rodillas a todos en la Cuarta Transformación, lo que nos lleva a pensar que más allá de las implicaciones que tiene esta detención, más allá de las nulas acciones que ha emprendido el gobierno mexicano para poder detener a este narcotraficante, y sobre todo la nula comunicación con el gobierno de nuestro vecino del norte, al gobierno también del presidente López Obrador se le ve bastante nervioso, se le ve bastante errático y con una pizca de cinismo con este hecho, y son actitudes que ponen a pensar en lo que estos pinches políticos corrientes le deben y le temen al nuevo crimen organizado en nuestro país, o al viejo en este caso. Ya sabemos y hemos hablado aquí de cómo estuvo la detención de Zambada García, lo del avión y todo lo que dijo repetidamente el presidente, como por ejemplo, y parafraseo, nosotros no tuvimos nada que ver, pero nadita, no tuvimos nada que ver. Y suena raro, suena a contención del miedo, suena a corrupción y a que las historias cuadran, pero no se pueden probar porque hoy por hoy la justicia es la fuerza del Estado y pesa más una orden del presidente que las pruebas de su propia corrupción al haber aceptado dinero del crimen organizado para su campaña. Pero como es evidente, no se va a realizar ningún tipo de investigación. Sin embargo, cual si esto fuera un juego de ajedrez, el presidente López Obrador se encuentra sin reina y en jaque. Zambada ya publicó a través de sus abogados en Estados Unidos una carta donde lanza disparos de advertencia y aclara versiones de su captura, y dentro de esas mismas razones se encuentran las razones del conflicto que durante varios días se ha ido manteniendo en diversas localidades de Sinaloa y en lo particular de Culiacán, que hasta suspendió el grito mientras que el gobernador Rubén Rocha Moya, por supuesto morenista, se paseaba tranquilo por zonas resguardadas para no aceptar que en su estado hay una guerra de guerrillas. Y les dejo aquí la definición para que luego no anden diciendo que exageramos. Mejor se las leo, ahí les va. La guerra de guerrillas es una estrategia militar en la que pequeños grupos de combatientes, a menudo paramilitares, irregulares o incluso civiles armados, así lo definió el gobierno federal, ¿no? Civiles armados. Bueno, estamos en el supuesto. Utilizan ataques móviles a pequeña escala contra un enemigo mayor y menos versátil, con el objetivo de debilitarlo o vencerlo mediante una guerra de desgaste. Estas tácticas pueden incluir emboscadas, sabotajes, saqueos, incursiones, guerra relámpago, corte de las líneas de suministro, incendios provocados, secuestro o asesinato de enemigos importantes e intercepción de comunicaciones. Y saben qué, ciudadanos, a partir de la definición, pues juzgue usted cómo llamarle a lo que está pasando en Culiacán, porque salieron a decir que lo que está pasando es que son civiles armados.
Efectivamente, el crimen organizado, son civiles armados. Sin embargo, ¿por qué no ya lo llevan a la escala de decir las cosas como son? Guerra de guerrillas, y aquí está la definición. Vaya, si se quieren ir a una definición histórica, más bien a de dónde proviene este término de guerra de guerrillas, lo inventó Napoleón Bonaparte. Entonces, pues ahí se los dejo, ciudadanos. Juzgue usted. Al cierre de esta nota, Culiacán lleva más de 8 días en enfrentamientos y no vayan a creer que estos, a quienes el gobierno le llama civiles armados, se están peleando con las fuerzas de seguridad federales o del Estado. No es así. Se están peleando entre ellos, porque las fuerzas de seguridad solo están en Sinaloa para resguardar la ciudad en las partes donde no hay enfrentamientos de civiles armados. Donde se están peleando ni de broma se aparecen. Y como les dije ya en varios lives la semana pasada, aseguran más vehículos de los delincuentes que a los propios delincuentes. Pero ¿qué tal el desfile del lunes? Porque porque todo el poder militar que se ubica en este estado hizo gala de sus mejores juguetitos y sus tropas, mientras el estado está en llamas y la gente no quiere salir. Y esto dicho por la propia gente de Culiacán, no por los medios. Hemos tenido contacto con personas que están allá y que reportan que por lo menos no se sienten seguros y por eso no salen. Causa por la que mucha gente también no asistió al desfile conmemorativo del 16 de septiembre. Y ahí están las imágenes, dicho por los medios. Los que se enfrentan, los chapitos contra los mayitos, o sea, la gente de Mayo Zambada, como ya les dije. O sea, estos están disputando el control de la plaza y la propia plaza, y evidentemente el control de toda la organización, todo el cártel de Sinaloa, al mismo tiempo que tienen otro frente abierto con el cártel Jalisco Nueva Generación en el estado. O sea, también se van a aprovechar para meterse a esa plaza, y muchas otras zonas del país, por supuesto, que también están en llamas desde hace años, como Zacatecas, como Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y varios más. Y si no lo sabían, se lo repito, de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 7 están en México y Zacatecas es el segundo lugar. Somos el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. ¿O qué tal que somos un país donde matan políticos al por mayor en unas elecciones que el propio presidente califica de ser las más pacíficas de la historia de México? Y para muestra un botón, David Eduardo Martínez Meraz es un joven de 20 años, por supuesto de Culiacán. Este joven fue declarado desaparecido este 16 de septiembre en la colonia Prados del Sur. Este muchacho es conductor de Uber y se reportó que lo último que supieron de él fue que le quitaron el coche, lo sometieron y lo desaparecieron. Y como un montón de casos ahorita en Culiacán. El punto de comentar lo de David Eduardo es que es hijo del periodista de Nota Roja Ernesto Martínez. Repito, de Nota Roja. O sea, por los dos lados está el carajo. Por un lado, si lo desaparecieron para quitarle el coche, o porque le quitaron el coche, ¿qué pedo con la seguridad en Sinaloa? Y si lo desaparecieron por la actividad de su papá, pues ya les dije que somos el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo y por lo tanto, el chiste se puede contar solo y de chistoso no tiene nada. O quizás debemos ponerle una pizca de stand-up. Vamos a decirle al presidente que lo muestre en la mañanera y diga, ahí están los desaparecidos. Y luego se cague de la risa como acostumbra, porque ya ven cómo se las gasta Andrés Manuel López Obrador y en 14 días puede prender cualquier cerro, y ya lo ha demostrado. Y ahí les va otro ejemplo diagonal realidad. En Cuitzeo asaltaron a periodistas del equipo de Ciro Gómez Leiva. Entre ellos estaba un periodista de nombre Humberto Padgett. Uno de estos periodistas, que era Humberto Padgett, al ser asaltado, dijo, ¿saben qué? Me retiro del periodismo. Porque esto ya es la gota que derramó el vaso. Porque desde hace mucho tiempo ha recibido amenazas
tanto de grupos criminales por la labor de investigación que hace, como de propios integrantes del gobierno. Obviamente, esto, insisto, en el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Y evidentemente, si se está retirando de su trabajo, de la cosa con la que come, o sea, de la profesión de la que come, de la que es su vocación, de la que se ha dedicado toda la vida, pues evidentemente no tendría por qué mentir, ¿no? Y evidentemente no va a presentar pruebas ni denuncias, porque ya veo aquí a los chairos diciendo, presente su denuncia. No, pues es que está cabrón, ¿no? ¿No fueron a la mañanera unos periodistas a pedir apoyo del presidente y a la semana los desvivieron? Y solo esta semana van 34 desaparecidos en Sinaloa, según datos de la propia Fiscalía de Sinaloa, para que no vengan a decir que estamos dando datos opositores, ¿no? Ya les vamos a decir, estamos dando oposidatos, ¿no? No, o sea, ahí están los datos de la Fiscalía. Y la Sedena informó este 16 de septiembre también que de los 34 desaparecidos solo han localizado 4, que fueron recuperados en operativos donde los tenían como rehenes los grupos criminales. También al cierre de esta edición, cifras oficiales reportan 30 muertos en los enfrentamientos en una semana. Nada más en una semana. No han parado las notas sobre Culiacán en los medios de comunicación. Y hay para todos, ¿eh? Desde los levantones, los asesinatos, los desaparecidos, hasta encontrar cadáveres, ya saben cómo, ¿no? Ni las noticias ni los medios se repiten al momento de buscar información sobre Culiacán, sobre todo lo que está pasando. Y todos seguramente en algún momento de estos días, al ver lo que está pasando en Culiacán, dijeron, pues yo creo que Culiacán no va a tener ni celebración ni desfile. Seguramente muchos de ustedes lo pensaron. Porque los soldados pues van a estar combatiendo a los criminales allá en Culiacán. ¿Pero qué creen? Sí hubo desfile, sí marcharon los soldados y no hubo gente. Y no porque no la convocaran, ¿eh? No porque no convocaran a la gente por la situación de violencia en que está el Estado, sino porque la gente, el pueblo bueno y sabio de Culiacán, no quiere salir porque no se siente seguro. Ahora yo pregunto, ¿esto es amarillismo de los medios de oposición o le preguntamos a la gente de allá? Y pues con toda normalidad y con toda pompa se realizó el desfile, no así la ceremonia del grito, donde el gobernador, como era de esperarse y después del respaldo mediático que le han dado el presidente y su sucesora, con el pechito inflado de orgullo, en lugar de con los huevos en la garganta, agregó un pedacito al speech y dijo: ¡viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! Y el presidente por esas anduvo. Eso lo comentamos si quieren ya en el panel ciudadano, así es que vayan. Pero pues también le agregó AMLO al speech, ¿eh? Y pues esto fue lo que pasó en Culiacán, mientras que el saldo de muertos de este domingo fue de 9, y para este lunes ya iban 2 más. Lo que se acumula, o sea, ya iban 2 más lo que se acumule de aquí a que lancemos este episodio de Contrapropuesta. Al final Michoacán también está en llamas, ¿eh? Les recuerdo que acaban de parar nuevamente la producción de limón en Buenavista por el asesinato de José Luis Aguiñaga, presuntamente por haberse negado a pagar 50,000 pesos que le estaban pidiendo de cobro de piso para dejarlo trabajar. ¿Le decimos a su familia que ustedes dicen que no es cierto? ¿Les decimos a los desaparecidos que son casos aislados y que no se puede resolver todo en 6 años? ¿Qué les decimos? Oiga, ciudadanos, pero tenemos presidente de aquí a diciembre, ¿eh? Porque AMLO se queda hasta diciembre en Palacio Nacional y Sheinbaum va a vivir en el departamentito ahí de interés social que dice que renta. Bueno, perdón. Porque había dicho, salió la presidenta electa a decir, y yo me quedo pues en mi departamento. Perdón. Bueno. El departamento que rento. Pero de eso también vamos a hablar en el panel ciudadano el viernes a las 6 de la tarde. Oigan, pero chútense esta. Chútense esta. Hackearon varias páginas del gobierno de Sinaloa, entre ellas la del SATES.
Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. Y les pusieron sendas leyendas. Y se las leo. Viene más muerte, Sinaloa. Atentamente, nuevo virus. Y por eso así titulé esta nota, el nuevo virus del bienestar. Ahora pregunto, ¿qué le decimos a la gente de Sinaloa? ¿Cómo les explicas a los niños que no pueden ir a la escuela porque el presidente ha decidido todo el sexenio repartir abrazos, como a la mamá del Chapo? Y que en una de esas, ellos se van a quedar sin abrazos. Sin abrazos de sus papás o de sus mamás por estar en medio del fuego cruzado. O porque en ese mismo fuego cruzado también pudieran estar ellos, los niños. Y aquí no acaba el tema. Quiero cerrar con esto. Resulta que la banda Los Recoditos estaban atorados en la carretera debido a estos narcobloqueos en la carretera Durango-Mazatlán, junto con todos los ciudadanos que iban en ese momento en esta vía. Y como fueron varias horas, se bajaron los de la banda y les dieron ahí un concierto chiquito, privado, a capela. Y esto se los cuento porque es de la más alta importancia que, a pesar de todas las notas y las cosas que les acabo de platicar sobre Culiacán, seguimos siendo esos mexicanos que se sobreponen a todo, que de todo hacemos fiesta y que sacamos el mejor provecho de la tragedia para poder avanzar. Y es aquí cuando les digo que miren estas expresiones, si le podemos llamar así, y vean que no necesitamos estos güeyes, a estos pinches políticos corrientes. Entre nosotros podemos solucionar muchas cosas. Solo es cuestión de creerlo. Y en esta analogía, nos están quitando los abrazos a los mexicanos de bien, a los que trabajamos, a los que nos rompemos la madre, para dárselos a los criminales o a las mamás de los criminales, para que al final todos nos contagiemos del nuevo virus del bienestar. Y vámonos a la siguiente nota. Segunda nota. Consumatum est. Promulgan la reforma judicial. Ciudadanos, esta segunda nota a la que yo titulé Consumatum est. Promulgan la reforma judicial. Ciudadanos, ténganme paciencia con esta nota, porque no es fácil darla cuando el resultado del análisis de todo lo que está pasando desde el planteamiento de la reforma, la manera de aprobarla y la promulgación son claras muestras de que lo que viene no se va a poner padre. Y no se va a poner padre, no se va a poner bien para nosotros, porque por un lado, si Claudia obedece todo lo que diga Andrés Manuel López Obrador, ya nos jodimos. Y por otra, si Claudia no obedece lo que diga Andrés Manuel López Obrador, entra en un claro conflicto, y nada más hay que recordar que la mitad de su gabinete y 3/4 partes del país son de Andrés Manuel López Obrador. Así que el mandato de Claudia forzosamente tendría que ser el mandato de Andrés Manuel López Obrador, en tanto no pueda tener respaldo para rasparse al presidente. Sin embargo, entremos en este tema. Ya no hay para dónde hacerse. Cualquier intento de cualquier parte de tratar de echar abajo la reforma es un gasto de energía innecesario. Pienso que debemos rehacer toda la oposición y hacerla y rehacerla cuanto antes. Antes incluso de perder más instituciones, y nos estamos tardando un chingo. Y es que bajo el disfraz de regalo para el pueblo, el 15 de septiembre, antes de la celebración del grito por la independencia, como les mencioné en la nota anterior, el presidente López Obrador firmó el decreto por el que se promulgan las reformas hechas en días pasados por Morena y sus aliados en el Congreso. Esta reforma, por supuesto, al Poder Judicial, cosa que resulta preocupante desde el punto de vista de la narrativa, y más en los momentos en que lo que se va a reformar es un poder del Estado mexicano. La muerte de la democracia, dicen unos, la muerte de la república, dicen otros, pero lo cierto es que no podemos desprender nada bueno de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque esta reforma, como ya lo hemos hablado, se trata preponderantemente de una reforma laboral al Poder Judicial y no una reforma que logre una justicia de calidad para los mexicanos. Y les explico. Se va a votar
a los jueces, magistrados y ministros, como ya todos saben, y lo hemos platicado aquí. Se va a desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y todo lo que ya saben. Sin embargo, los procedimientos, los términos, las facultades y todo lo que implica la justicia seguirá siendo la misma. La diferencia es que ahora quien puede proveer una sentencia sobre un juicio de cientos o de cientos de miles de millones será quizás un recién egresado de la carrera de Derecho, si bien te va. Porque si van a ser abogados como Ulises Lara, pues te van a sentenciar sin problema, ¿no? O si te va a sentenciar un abogado que incluso podría haber plagiado su tesis, como Yasmín Esquivel, o estudiado en 24 horas, ¿no? Como ya les dije quién. ¿O qué les parece haber falsificado la cédula profesional? Porque de maestría ya ni hablamos. Y de doctorado, pues ni que fuéramos un país primermundista, ¿no? La realidad que no todos quieren enfrentar y que muchos otros no están dispuestos a conocer y en algunos casos ni a informarse ya nos llegó. Todos los pronósticos están cumplidos. Todos los escenarios que hemos venido planteando desde hace 2 años están listos ya para ejecutarse. Y ahora hasta Maduro viene la toma de posesión de la presidenta. Y les digo que como decía Octavio Paz, la forma es fondo. Ya no hay forma de escaparse. Y ya está Norma Piña, que estuvo en la conferencia anual de la International Bar Association, dijo que además la justicia no es la justicia no es un monopolio del Poder Judicial. Sí debería ser así, la verdad, eso es lo correcto, que la justicia sea un monopolio de un poder como el judicial, nada más. Pues además de esto, también dijo: sostengo y reconozco que se necesita una reforma, pero una integral, una que fortalezca a todo el sistema de justicia y sus actores clave, a fin de brindar un mejor servicio a la sociedad de forma pronta y expedita. Si nuestro sistema de justicia no cuenta con cimientos sólidos, no importa cuántas modificaciones se implementen a la estructura eventualmente cederá. También dijo en otro evento con estudiantes que dejará el cargo un mes antes de la fecha fatal y que no contenderá por algún puesto dentro del Poder Judicial. Y la neta es que quiero saber qué universidad no pagaría lo que fuera para tenerla dando clases. A ella y a otros ministros, ¿eh? Y se los digo, tomar clases con un ministro es una joya. Digo, no era ministro cuando a mí me dio clases José Luis Alcántara, Carrancá, pero no tienen ustedes una idea del valor que tiene eso. En este mismo evento, la ministra dijo que la esperanza muere al último y que aún existen mecanismos para frenar la reforma. Esto a pesar de que Little Richard Monreal ya ha dicho que la reforma está blindada, y les hago la misma pregunta a ustedes, ciudadanos, que les hice en Botón de Pánico. ¿Cómo podemos confiar en una reforma que proponen quienes no acatan la suspensión constitucional de un juez? Es decir, si la reforma trata de erradicar la corrupción y el nepotismo, ¿por qué quienes buscan aprobar la reforma no acatan las leyes que ya tenemos? Digo, si no fuera inconstitucional, pues entonces evidentemente las reformas pasarían sin el menor de los problemas. ¿A qué le temen? Y del presidente ni hablamos. Una jueza concedió la suspensión provisional para que no se publicara la reforma en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar? Como las otras suspensiones, se la van a pasar por abajo del Monumento a la Revolución. Y les voy a decir algo, los grandes héroes de esta historia son los trabajadores del Poder Judicial junto con los jueces y magistrados que los acompañan. Y todo este paro y toda esta protesta la han hecho sin el sindicato, quien les quiso marcar línea, y esa línea era la de aliarse con la 4T y aceptar la reforma. Hoy el sindicato del Poder Judicial está fuera de este tema, y eso, en cuanto se pueda, se lo van a cobrar los propios trabajadores al secretario general, y ya empezaron, porque quienes ahorita se están manifestando ya desconocieron al dirigente Gilberto González Pimentel, pero mientras ahí están dándolo todo en la protesta, no por su chamba, sino por la democracia como la conocemos, y dicho por ellos mismos. Vayan y vean Botón de Pánico a ver en dónde encuentran los privilegios. 32 circuitos se unieron, y perdón que no les diga lo que son los circuitos ciudadanos, y ya voy a empezar a decirles menos para que se informen.
Pero la neta es que los invito a que se metan a la página del Poder Judicial mientras nos dure y vean qué son los circuitos. De lo contrario, estaría haciendo yo lo mismo que hace el presidente de establecer mi punto ante ustedes como una verdad absoluta, porque de pronto nos da hueva buscar y es importante que entren a esta y a otras páginas para que vean qué es lo que se va a destruir con la reforma del Poder Judicial. Así que vayan y si tienen el interés en el país, busquen qué son los circuitos y no es nada del otro mundo. En realidad, no necesitan tener habilidades especiales para saber qué es un circuito. Les decía que el personal de confianza y personal de base se manifestaron a través de un comunicado, lo que querría decir que todos están de acuerdo y son 50 menos los que sí quieren la reforma porque creen que están capacitados para ser jueces y se los aplaudo. O sea, es decir, de los 50,000 trabajadores, la mayoría no quieren la reforma. Los que sí quieren la reforma seguramente son porque se sienten capacitados, ¿sí? O porque no, fíjense nada más, o sea, porque les da hueva la carrera judicial, no aplican a los exámenes o si aplican ya llevan 5 o 6 vueltas, no han podido ascender de puesto y evidentemente pues que es más fácil, ¿no? Que aprueben la reforma, pues ahí le pido prestado a Juanito, a Chanito o la herencia de la abuela y nos vamos y hacemos una campaña para ganarla de juez. Eso no significa que estés capacitado, porque si no has pasado un examen para ser juez, pues ya el examen va a ser que cuentes con los requisitos y tener tu $1,000,000 para poderle entrar a la campaña de una serie de abogados que no vamos a conocer, ni por su carrera, ni por su ética, ni por nada. Entonces imagínense nada más de qué tamaño se va a poner esto. Se va a poner buenísimo. Y de todo lo que les acabo de platicar, solicitaron estos trabajadores a la ministra Piña que se cree una coalición con los líderes nacionales de los dos sindicatos, o sea, el del Poder Judicial y el de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que están pidiendo es que ella una a los sindicatos y que encabece el movimiento para manifestarse en contra de la reforma, para que vean los trabajadores, aquí sí son mayoría, o sea, si nos vamos a la mayoría de los trabajadores, es esa mayoría la que está diciendo no queremos la reforma. Ciudadanos, ¿ustedes saben por qué celebramos el Día de la Independencia en 15 de septiembre? Yo les digo. Y seguro muchos de ustedes ya lo saben. Bueno, pues porque ese día era el cumpleaños del dictador Porfirio Díaz. Porque a pesar de que haya traído mucho progreso y todo lo que tú quieras, dictador sí era. Estuvo 30 años en el poder. O sea, ahí sí no podemos decir, ay no, miren qué demócrata. Pues no. Entonces el dictador Porfirio Díaz era su cumpleaños el 15 de septiembre y dijo pues, que este día se celebre la independencia de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió firmar el decreto que promulga las reformas constitucionales el mismo 15 de septiembre. Y en un video y en fotos con Claudia Sheinbaum. Y por eso les digo que me preocupa la narrativa que le dan a todos estos güeyes de la 4T. No vamos lejos. Hace unos días Sheinbaum y Obrador celebraron con cadetes y vean el nivel de fotografías que le tomaron a Claudia, dignas de Star Wars. La amenaza de los clones o como se llame. Ahí la va a poner la productora. Escuchen esto, Andrea Pochac es relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, creo que sí le sabe a este tema, ¿no? A lo que dice. Y pues resulta que Andrea dijo en entrevista con Carmen Aristegui que la actual reforma no cumple con las expectativas ni con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué huele? ¿También creen que sea neoliberal? ¿Creen que también hay mucha corrupción en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Creen que la comisión ya se derechizó? Enfatizó también Andrea que el cese masivo de jueces, magistrados y ministros que proponen la reforma es otro de los motivos de alarma. Y esto se los explico yo. Es motivo de alarma porque este cese masivo es violatorio de derechos humanos y por supuesto que los derechos laborales son derechos humanos. Están violando los derechos humanos de los jueces, de 50,000 trabajadores. Y les leo otra declaración de Andrea Pochac, que es igual de alarmante y que nadie ha visto este punto que es brutalmente fundamental para el futuro de la justicia en nuestro país. Estudiantes que entienden que ya no tienen chances para esforzarse y aspirar a un cargo judicial de relevancia. Trabajadoras del sistema judicial
que hace muchos años están trabajando y que ahora no ven expectativas. Esto afirmó Andrea, la comisionada, la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchen. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Stanford, se pronunciaron al respecto y dijeron que la reforma politizará el Poder Judicial al reemplazar a casi 7,000 jueces en funciones en todo el país, con jueces elegidos por voto popular y al establecer un tribunal disciplinario judicial y un tribunal electoral, porque el tribunal electoral no lo van a tocar, chéquenlo ahí, cuyos miembros también serán elegidos por voto popular y cuyos términos coincidirán con el periodo presidencial. Y regresan a las calles los trabajadores del Poder Judicial Federal a partir del 17 de septiembre, o sea, a partir de hoy que estamos grabando. Ayer, para cuando ustedes vean este podcast, ayer o antier, regresaron ya los trabajadores del Poder Judicial. Vamos a ver si hacemos una dinámica para apoyarlos. Esto lo voy a platicar con la productora. Al ratito me gustaría ver si podemos armar algún tipo de dinámica para apoyarlos en este paro. Quienes quieran, quienes no, bueno, pues de una más les recuerdo que pues en algún momento López Obrador cerró un año de reforma, ¿no? Entonces, pues hay que apoyar. Y déjenme contarles que en menos de lo que canta un gallo, haciendo referencia a este personaje que hemos tenido en nuestras más profundas oraciones desde que se aprobó la reforma judicial en el Senado, y sí, me refiero a Yunes Iscariote. Para que pueda ser impugnada la reforma, hace falta un voto, o sea, el de Yunes, y pues no va a poder ser impugnada. O sea, seguimos en ese tenor de ser los traidores que México esperaba. Y bueno, esto es resultado, ciudadanos, también de no haber bajado la justicia al nivel del pueblo. Y esto se lo digo a los juzgadores y a quienes han hecho las leyes y a quienes tienen el privilegio de proveer justicia a los mexicanos. Este es el resultado de no haber bajado la justicia al nivel del pueblo por años y por décadas. Y no entendamos esto como trivializar la justicia. Eso sí se los pido. No entendamos esto como trivializar la justicia. Bajarla al nivel del pueblo, porque por eso el pueblo no entiende la justicia. Otra cosa que desde hace años venimos diciendo, y si no me creen, vayan a TikTok y vean un video que hice hace tiempo acerca de la necesidad de ciudadanizar la justicia o de humanizar la justicia. Y ahí me refiero a hacer que el ciudadano común entienda la justicia, que los jóvenes entiendan la justicia y que sepan que no tienen que ser abogados o consultar a un abogado para poder informarse sobre sus propios derechos y también sobre cómo funciona, por lo menos de manera básica, uno de los poderes de su nación. Y sobre todo que entiendan que México es una república representativa y soberana, que cuenta con 3 poderes de la Unión. Ninguno es más grande que el otro. Así lo decidieron los constituyentes del 24, del 57 y del 17. Y los mecanismos para poder reformar un poder se han prostituido por interpretaciones a modo. Y no estoy hablando de Morena, estoy hablando de todos los pinches partidos corrientes. Por eso es que tienen sobrerepresentación, por una pésima interpretación de la Constitución. Y no perdamos de vista que en mucho la razón para tener instituciones es porque en su momento los pinches políticos corrientes de la historia pusieron candados para que sus adversarios, como dice el presidente, no se hicieran del poder completo si perdían. Pero nunca tuvimos reformas por las razones correctas. Y esta no es la excepción. Montesquieu se estaría revolcando en su tumba por Venezuela, Cuba, México y otros. Para los que no sepan, la idea de la división de poderes es de Montesquieu, del barón de Montesquieu, quien justamente pensó en un sistema de pesos y contrapesos para la república, no de lo que decidiera el pueblo bueno y sabio. Y en lugar de crear o permitir nuevos contrapesos basados en la pluralidad, hemos llegado al punto de ser más morenistas que patriotas, ¿no? ¿Ustedes son morenistas? ¿Son más patriotas o son más morenistas? Si la voluntad del pueblo es que se anulen los derechos humanos, es deber de la Corte no aprobar eso. Así se los digo. Aunque el pueblo bueno y sabio llegue y diga, ya no queremos poder judicial, ya no queremos derechos humanos, el deber de la Suprema Corte de Justicia es defender que no se eliminen los derechos humanos.
Y de lo que se sienten orgullosos ahorita es de la idea de que se limiten los derechos humanos. Todavía no de que desaparezcan, pero sí de que se limiten los derechos humanos. Y los derechos humanos no deben ser limitados ni en concepto, ni en aplicación, ni en reconocimiento. Cuidado con lo que desean. Mucho cuidado con lo que desean. Porque no a todos nos va muy bien con ciertos deseos. Y con esto, vámonos a la siguiente nota. Tercera nota. El niño nació vivo. Andy López Beltrán a la dirigencia de Morena. Ciudadanos, tercera nota. El niño nació vivo. Andy López Beltrán a la dirigencia de Morena. Amigos AMLovers, ciudadanos a los que les quede este saco, que es un Italia, ¿cuántos de ustedes, ya sea por ser militantes o por ser simpatizantes del partido en el poder, lo han hecho por tantos años, tanto en presencial como en apoyo, quizás hasta lana le han puesto con la esperanza de que un día contemplen una candidatura a un cargo en la estructura? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho así? No es fácil para las bases poder subir a algunos niveles municipales de los partidos, y lo digo por todos. Ya no se diga a nivel estatal, y mucho más es mucho más difícil poder subir al Olimpo, donde se encuentran únicamente los ungidos, los elegidos para ser dioses, y a los cuales les tienen que ustedes rendir tributo y pleitesía para que un día, al igual que un plebeyo como Noroña, puedan acceder a presidir el Senado, o en todo caso sean secretarios de Educación como Mario Delgado. ¿Saben quién no tuvo que pasar por lo que ustedes han pasado, amigos AMLovers, bases de los partidos? Y antes de revelarles el nombre de nuestro nuevo héroe, déjenme que primero les revele la palabra clave. Palabra clave. Así es, ciudadanos, la palabra clave de hoy es Andy Cara Cortada. Así tal cual, Andy Cara Cortada. Y recuerden que pueden ir a mi perfil o a quienes, amigos, familia, quienes tenemos en el canal de difusión de Reencuentro, en los canales y todo, ya saben que les mando una liga. En esa liga hay un botón hasta arriba, abajo de la portada, que dice ya tienes la palabra clave. Le aprietan ahí, en esa encuesta, le meten la palabra clave y todo lo que les pida, y me la mandan al teléfono. Así es la nueva dinámica. Me está haciendo caras la productora, es menos complicado, lo vamos a probar así. Mándenme la palabra clave por esta vía y ya. Ahora, aquí abajo, en YouTube, para YouTube, aquí abajo, en la descripción, ya está hecho, les vamos a dejar una liga que los lleva a ese botón para que pongan la palabra clave. Bueno, no al botón, sino a esta portada para que pongan la palabra clave. Y lo mismo para Spotify, ahí va a estar. Si ustedes están escuchando Contrapropuesta, ¿sí? Y ya están escuchando ahorita, en este instante, la palabra clave, es más, póngale pausa, váyase a la liga, ponga la palabra clave y regrésese a ver Contrapropuesta. Acuérdense de la nueva dinámica. Esto es así, una hora antes, media hora antes de abrir el live para subirnos al panel ciudadano. Ahí van a ver, ahí yo voy a abrir esta base de datos y voy a ver quiénes estuvieron, y ahí está y aquí va a tener presente la base, o sea, la lista, ¿no? Súbale, hay 9 lugares, ¿son 6? ¿O cuántos son? ¿7? ¿O cuántos son más? Bueno, hay 6 lugares ahí, por lo menos, creo que de 6 a 9. Entonces, vayan, súbale lugares y ahí los espero. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Seguimos con la nota, con la información. Y pues, creo que con la palabra clave les dije todo, ¿no? Andy Cara Cortada López Beltrán. Se los dije, se los advertí desde hace años. Les dije que esto iba a pasar. Y en lo que me equivoqué, yo creo que es en la forma. Yo creí que este personaje iba a ser legislador o algo. Y así, o sea, que iba a ser legislador o algo para poderse brincar. Y no, va a ser secretario general de Morena. Pues la posición perfecta para poder llegar a la presidencia en 2030, ¿no? Imagínense que en 2027 renuncia a la Secretaría General para candidatarse a senador, gana y luego presidente, si no es que es plurinominal. Andy nunca tuvo que cargar cajas o organizar gente, ni ir de puerta en puerta buscando el voto. Ustedes sí, y lo han hecho. En algunos casos, desde la fundación de Morena. Y no les han dado a ustedes ni media, ni una candidatura a regidor. Y lo mismo pasa en otros partidos, solo que ahora
Quien se lanza es pues nuestro querido Andy López Beltrán. ¿Y saben quién lo destapó? ¿Quién fue su padrino? Pues ni más ni menos que el personaje de la política nacional, que según el presidente más bien goza de una calidad moral intachable. Un mexicano que bien podría ser beatificado por la historia porque nunca en su vida ha tenido una sola mancha moral y al contrario, todos y todas han tratado de atacarlo políticamente con denuncias por acoso, abuso sexual y por supuesto violación. Y ni pensar que no pudo ser gobernador por esto mismo y puso a su hijita de gobernadora, quien está o estaba casada con un presunto criminal y no cualquier criminal. Y no hace mucho, no recuerdo, si atentaron o mataron al suegro precisamente por sus nexos con grupos criminales y que no se diga también los nexos criminales que le atribuyen a Félix Salgado Macedonio. Este personaje destapó a Andy López Beltrán. Entre mafiosos se destapan y se apoyan. Y no tenemos que repetir la cantidad de cosas en las que se le ha involucrado a Andy Caracortada López Beltrán a lo largo del sexenio, principalmente por Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Escándalos que van desde la operación y coyotaje de favores, beneficios y contratos, es decir, tráfico de influencias, hasta que ratifiquen a uno de sus amigos en el SAT. O sea, no lo pusieron ahorita, lo ratificaron. Su papi lo contrató para el SAT en su sexenio. Le dio las llaves de la bóveda y ahora Claudia lo ratifica. De ese nivel el poder de los hijos del presidente. Porque no nada más es él. Recordemos también que Gonzalo Bobby López Beltrán también está involucrado con Amílcar Olán y que José Ramón se la pasa bomba en casas, coches y atendiendo la ventanilla del coyotaje de la Cuarta Transformación. Engordando el bienestar, pero de su familia. No la de ustedes, hasta creen. Andy es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Pero se acuerdan que hace un rato les dije, pongan atención a la Universidad de Stanford, porque al momento en que ustedes critiquen lo que dice la Universidad de Stanford, van a tener que lavarse la boca con sosa cáustica, AMLovers. Escuchen esta joya. Según el medio internacional Infobae, Andy tiene una maestría. ¿En dónde creen? ¿Dónde creen ustedes? En Harvard. No que los que estudian en el extranjero se contaminan y no sé qué tanto. A ver, pero aquí hay unas preguntas mucho más interesantes. ¿Cómo le hicieron para que Andy estudiara una maestría en Harvard? Porque eso no lo paga el sueldo de un presidente y menos una persona que en teoría no tiene percepciones, ¿no? Y me refiero a antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder. ¿Cuándo la estudió? ¿También fue en 24 horas? ¿También plagió su tesis? ¿Por qué no sabemos nada de esto? Porque una maestría en Harvard no es barata y es en dólares. Es que ya entendí, por eso el superpeso, para que Andy pudiera estudiar con un mejor precio su maestría en Harvard. ¿No? Recordemos que a finales de julio, los 3 angelitos del señor presidente publicaron una carta donde lloraron. Dijeron que las acusaciones hechas por medios como The New York Times, Latinus y Mexicanos contra la Corrupción, además del Universal, solo se trataba de calumnias y que todo tiene un límite, menos los contratos entregados a sus amigos, ¿verdad, angelito del señor presidente? A mí lo que me llama la atención es que salen a decir que son calumnias, pero el propio presidente, su papá, ya confirmó que sí son amigos y que sí tienen contratos en el gobierno y que los contratos los publicaron, que publicaron los medios que ya mencioné, pues son millonarios. Y al final, en esta misma carta, se pronuncian, pues porque son mentiras y injurias, ¿no? Pero solamente se defienden. No presentan pruebas, no presentan dichos, no dicen, oye, mira, esta boca es mía para esto. No lo hacen. Únicamente salen y dicen, son calumnias. Pero sueltan el tema
como si no tuviera después la menor importancia. Y entonces así se queda, ya no se investiga, no nada. Así se queda. Ciudadanos, como todos saben, desde principios del sexenio dijeron que estos güeyes se dedicaban a un rancho cacautero, a un rancho de cacao, pues. Pero yo no había escuchado que también tienen un rancho maderero, ¿eh? Dicho por ellos en la carta, según entiendo. Una pregunta. ¿Dónde está la madera de los árboles que se tiraron del Tren Maya? No es cualquier madera, ¿eh? Ahí se los dejo, ¿eh? Qué casualidad que tienen un rancho de madera y no aparecen. O bueno, no es que no aparezcan, no hemos preguntado por lo del Tren Maya, o sea, por la madera del Tren Maya. Y esta es una pregunta que les hemos hecho desde que empezaron a construir el Tren Maya, no me va a dejar mentir la productora. Porque no nos han dicho nada de esta madera. Y creo que tampoco hemos preguntado, insisto. ¿Qué pasó con eso? Y productora, te puedo pedir un enorme favor. En esta parte, pon música de violines. Para que los ciudadanos vean lo buenos que son estos muchachos y lo mucho que les hemos afectado con nuestros ataques opositores. Ellos tienen derecho a ganarse el sustento. Y escuchen con qué se lo ganan los tres angelitos. Una marca, taller y tiendas de chocolate, entre otras actividades y negocios, los cuales hasta ahora nos han garantizado el sustento, manteniéndonos al margen de la actividad política y del gobierno. Entonces, ¿por qué chingados va a dirigir Morena? Así de simple. O sea, ¿neta les queda duda? Garantizando el sustento para poder tener ahí pobremente una chocita en Houston, que ya ven que está también Houston peor que Dinamarca, ¿no? Y eso que ustedes vieron, las fotos aéreas de la casa, no es una alberca. Es un río de aguas negras que atraviesa todos los días atraviesa a José Ramón para poder tomar la combi y llegar a tiempo a las 8 de la mañana, hora en que entra a trabajar. Seguro, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos unos malpensados y photoshopeamos todo, pero esa casa no es lo que parece. Está en una colonia pobre. Y retomando la primera nota, no quiero ni imaginarme que las versiones del New York Times son ciertas y el Mayo va a terminar por hacer una cartita donde los mencione y que demuestre que no nada más viven de su rancho y sus chocolates, sino que en su cartera de clientes de coyotaje también están los grandes cárteles de todo el país. Ah, y de Guerrero, ¿verdad? Dios nos libre de pensar en eso, ¿verdad, mi Andy? La carta incluye respuestas detalladas a las acusaciones sobre la construcción de un malecón en Villahermosa y la supuesta influencia en contratos del Tren Maya, negando cualquier participación en la asignación de contratos públicos. Los hijos del presidente también rechazaron las afirmaciones de The New York Times sobre su presunta relación con el narcotráfico en la campaña presidencial de 2018 y solicitaron una disculpa pública y la eliminación de la publicación. Esta respuesta llega casi al final del mandato de López Obrador, tras años de silencio sobre estas acusaciones. Y esto es lo que les digo. Dicen que no es cierto, pero no ofrecen nada más. Y seamos realistas. ¿Quién se va a atrever a abrirles en este sexenio una carpeta de investigación a los hijos del presidente? Seamos realistas, repito. ¿Quién se va a atrever? Y ya luego lo destapó su papá en una mañanera y ya saben lo que esto significa, ¿no? No les estoy preguntando, lo estoy anunciando para que ustedes vean cómo lo operan, pero esto tiene que pasar. Ya me imagino lo que les dice a sus empleados. Por mis enormes y aterciopelados y tricolores huevos, así se va a hacer. Y no olvidemos que ser secretario general de Morena significaría el control directo del Congreso o de los diputados en el Congreso o sea, senadores y diputados, pues. Y que Claudia tenga muy poco margen de acción independiente, y eso es preocupante.
qué exactamente es lo que va a gobernar Claudia. O en todo caso, ¿con qué va a gobernar Claudia? Si esto no les prende, si son AMLovers, si esto no les preocupa, si son opositores, entonces me queda claro que nos vamos a tardar en salir de esto, porque puede que nos la hayan clavado hasta adentro. Y también nos clavaron la reforma, ¿no? Pero la realidad es que nosotros mismos vamos a decidir cuánto nos dura, y la verdad, como les hemos venido diciendo en todo lo que hacemos en Reencuentro, no lo vamos a lograr repitiendo la estrategia. Ya vimos no una, sino varias veces que eso no nos ha funcionado y lo seguimos haciendo. Tenemos que empezar a ser disruptivos y tomar los espacios políticos ya. Porque si las pluris hubieran sido para los ciudadanos por ley, no hubiera pasado la reforma y hubieran tenido que negociar cambios con los ciudadanos. Ahora les hago una pregunta final que incluso ya puse en X. Si ya tienen el control y lo que quieren del Poder Judicial, si ya se va a lograr limpiar el Poder Judicial, entonces creo que es hora de juzgar a los expresidentes, ¿no creen? Digo, lo consultaron a la mitad del sexenio y según esto dijeron que sí. Entonces, si ya estamos en este supuesto, ¿cuándo vamos a ver a un expresidente declarando por lo menos? ¿Con esto ya no le van a dar libertad a Lozoya? ¿En serio con esto ya no va a salir a comer pato laqueado al Hunan? Si no pasa esto, la reforma al Poder Judicial es una farsa que solo atiende a los intereses de los mismos apoyados por los de siempre, ustedes. No importa el partido. Y vuelvo a preguntar, ¿qué son más? ¿Patriotas o AMLovers? Y vámonos a la contrapropuesta playlist. Contrapropuesta playlist. Ciudadanos, esta canción para la contrapropuesta playlist es traída a ustedes por Index Plus y por ustedes, obviamente, por sus regalos en TikTok. Orgulloso patrocinador Index Plus y ustedes también de Reencuentro y de este podcast. Esta canción se las dedico a ustedes, mis queridos ciudadanos, porque es muy ad hoc a este momento. Cold Damn Vampires de Zach Bryan, parte de su álbum homónimo de 2023. Them damn cold vampires been keeping me awake, trying to build an empire, all the things that they can take, but don't let them. Trata sobre la traición y las relaciones desgastantes usando la metáfora de vampiros para describir cómo ciertas personas o situaciones, perdón por los cohetes, pueden drenar emocionalmente a alguien. Con su sarcástico estilo folk y letras profundas, Bryan transmite vulnerabilidad y honestidad respaldado por una melodía simple pero intensa. Vean la letra. Zach Bryan es un cantautor estadounidense de folk y country conocido por su estilo auténtico y emocional. Nació en Oklahoma en 1996 y sirvió en la Marina antes de dedicarse a la música. Se hizo popular en YouTube por sus canciones honestas, simples, tocadas con guitarra acústica. Su primer álbum, The Ann, en 2019, fue un tributo a su madre fallecida, seguido de Elizabeth en 2020, con American Heartbreak en 2022. Alcanzó mayor reconocimiento destacándose por sus letras profundas y una conexión genuina con su audiencia. Ciudadanos, hasta aquí la información y la opinión analizada desde el lado ciudadano. Recuerden que podemos discrepar, pero siempre tenemos que hablar. Gracias por estar en este episodio 17 de Contrapropuesta. Yo me despido agradeciéndoles por haber estado en este podcast 100% ciudadano, que es una producción de Reencuentro, @ReencuentroMX en TikTok. Recuerden que nos ayudan como proyecto suscribiéndose a este canal, dando like y compartiendo nuestro contenido, por lo que de antemano les agradezco que se unan a este esfuerzo ciudadano. A nombre de Monse Chávez en la producción, @MonseChávez_G, Pensando Fuerte en los gráficos e información, @Pensando Fuerte. Yo soy Rafa Acevedo, @RAcevedoM, todos en TikTok.
Y me despido no sin antes decirles que preparen los tenis, sáquenlos ya porque vamos a marchar, por eso es que se los digo, cierren la puerta, abróchense el cinturón porque más ciudadano que nunca. Esto fue Contrapropuesta, episodio 17. Reencuentro, tenemos que hablar.